buscando por las calles a todos mis amigos y abrazando la plaza brotará la canción. Llegando por la ruta, boliche de Gesiano, aquel de las primeras grapas con limón, el buen especialista en la caña. Enamoradas, aroma de jazmines, la tarde ya tomó. ¿Qué tal, ciudad? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Vecino Pregunta en esta jornada de jueves 16 de octubre de este año 2014, donde estamos recibiendo a quien va a ser a quien nos ha dejado en lo que respecta a la representación de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social como titular allí del equipo y que hemos tenido la fortuna de tenerlo tantas veces por acá y seguramente lo vamos a seguir teniendo, Ariel Ferrari, y a quien va a comenzar a andar en este camino duro, difícil, pero atractivo siempre, como lo es Ramón Ruiz. Bienvenido a Ariel, bienvenido Ramón, y bueno, a los dos, muchísima suerte y muchas gracias ya por lo que nos aportan y nos van a seguir aportando si Dios quiere. Un gusto, un saludo para toda la audiencia de los amigos Pregunta. Y bueno, sé que mucha de esta audiencia nos escucha lunes a lunes en la mañana y ya están enteradas de que culminó una etapa de un proceso que habíamos empezado hace unos meses cuando yo planteé en el equipo una idea que después, compartido por él, se lo planteamos al ejecutivo del PICNT y unánimemente, tanto en el equipo como en el PICNT, acordaron que nosotros hace 22 años que tenemos representación de los trabajadores en el directorio del BPS. Desde aquel 7 de octubre del 92 definimos cómo íbamos a actuar, cómo íbamos a tratar de representar a los trabajadores. Por eso no es una delegación, es una representación lo que ahí tenemos. Y más allá de la particularidad o lo individual que es ser director en el banco, concebíamos el trabajo de forma colectiva. Y bueno, nosotros además hemos sido críticos a los modelos de seguridad social que han habido en nuestro país, los que tenían antes de la reforma del 95 y la propia reforma del 95, reconociendo que a partir del 2007, con la instalación del Diálogo Nacional de Seguridad Social, han habido cambios, pero todavía quedan cosas por hacer y hay que darle continuidad. Hay que hacer que el proceso se sostenga en el tiempo, porque no lo decimos nosotros, otros lo dicen o lo presentan como exitoso. Y entonces, desde ese punto de vista, nos parecía a nosotros que Ramón, que hace 7 años que está en el equipo, que cuando por alguna razón yo no entraba al directorio y le tocaba entrar a él, en vez de ser el suplente que entraba en esas instancias, tratar de poco más de un año que hay, para que un domingo de marzo del 2016, a un año de asumir el presidente de la República, hay elecciones en el Banco de Previsión Social. Bueno, cuando discutamos cómo va a ser integrada esa lista, quién va a estar encabezada, creo que hay un compañero que hoy tiene 50 años, más joven que yo, algo más de una década, que tiene mucho futuro, que se viene preparando, porque darle continuidad y darle profesionalidad a lo nuestro nos parece que es un eje central, y por eso yo planteé eso. Y en este año voy a tratar de transferir toda la experiencia y conocimiento, que 13 años en el directorio no es poco, y bueno, y creo que más allá de lo que yo he logrado aprender, que otros me han trasladado a mí, es un capital que yo tengo, pero no para mí en lo privado, sino para compartirlo, y en este caso con un amigo, con un compañero. Antes de ingresar a hablar con Ramón, ¿qué le dejó esta cantidad de años allí como representante de los trabajadores?
Bueno, muchísimas cosas, muchos amigos, muchos afectos. Sentirme que, si bien fue mi fuente de ingreso estos 13 años y casi 6 meses, el sueldo que cobraba, que está fijado por el PCNT, que no es el sueldo del director, pero bueno, pero es un sueldo igual importante, es una cuestión secundaria, era una militancia. Alguien que viene del mundo sindical, que tiene un compromiso con la sociedad, que lo asumió a partir de sus convicciones, de elaborar caminos hacia un país mucho más justo, mucho más solidario, mucho más equitativo, y bueno, y creo que tener el privilegio de estar en un órgano de gobierno como ese y haber podido aportar, creo que es de las cosas más importantes. Y el reconocimiento además de muchísima gente que nos saluda, que nos ve. Ser una figura pública a veces tiene sus pros y sus contras, ¿no? Los lindos que te conocen por todos lados también hace que, bueno, siendo también la seguridad social algo tan vasta, que cuando te ven, te identifica, siempre algo tienen para preguntar, como pasa acá. Claro, pero hay que ser firme en las convicciones, cosa que yo realmente comparto, firme en las posturas, pero con una expresión que de alguna manera también ayuda a que la gente lo sepa apreciar, ¿verdad? Que eso no se da comúnmente, ¿no? En muchas personas, ¿no? Porque, mirá, el general Sereni decía: hay que decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Entonces nosotros tratamos de alguna forma de tener esa forma de actuación, de no tener doble discurso, de cuando se comunican con nosotros, si a veces no se queda contento por la respuesta que le dimos, es la respuesta que le podíamos dar, y capaz que atrás le estamos diciendo, pero nosotros somos críticos a eso que le pasa, estamos proponiendo cambios, estamos en un proceso, y bueno, y ojalá que podamos en ese proceso seguir acumulando fuerzas, porque ese también es parte del proceso, para que los cambios sean más profundos, lleguen a mucho más gente, porque en definitiva es eso. Y yo, que en 13 años me tocó estar en 3 gobiernos distintos, ¿no? Porque estaba en el 2001 con el gobierno de Jorge Valle, estuve después en el gobierno de 2005 de Tabaré Vázquez y de Mujica. Bueno, también vi las diferencias que hubieron de gestión de un 2001 al 2005, donde ahí era muy difícil poder acceder a la información. Por suerte, esa continuidad, ese proceso que habíamos tenido de años, había muchos gerentes, muchos funcionarios que confiaban en la seriedad de la actuación de la representación de los trabajadores, y por eso nos confiaban información cuando a veces desde el directorio se nos quería negar. Totalmente distinto a lo que nos pasa a partir del 2005, que salvo lo que la ley dice que es reservada y no puede ser pública, la información es pública, no solo ya para los directores sociales, es pública porque uno entra a la página del BPS y se satura de ver informes y trabajos hechos por la asesoría. Vamos con la primera llamada de la noche y le vamos a dar la participación a Ramón Rubio. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido, ¿Cómo bienvenida. te va? Habla Mirta Borsi. Le quiero agradecer al señor Ferrari, que cuando tenía a mi hijo en el CTI, que falleció, le pedí un favor por intermedio de Graciela y fue cumplido totalmente. Así que tengo la oportunidad de saludarlo, agradecerle y que siga adelante, que ha sido una persona de bien y va a seguir siéndolo. Así que un abrazo grande para él, y si puedo algún día encontrarme con Graciela también le agradezco muchísimo lo que hicieron por mí. Muchas gracias. Mirta, sí. Reciba al vecino Ramón Ruiz, que es el trabajador que va a tomar el lugar de Ariel Ferrari. Ah, sí. El que tenemos acá al lado. Me alegro muchísimo, muy joven. Bueno, gracias. Vamos a por hacer tu todo palabra, lo posible por estar junto a él entonces. Bueno, un abrazo grande para los 3. Gracias. Gracias, Mirta. Bueno, Ramón. Bienvenido. Bueno, ya le dimos la muchas gracias. Digo, yo escuchándolo a Ariel,
Lo hemos hablado una cantidad de veces, pero cada vez que lo hablamos creo que estamos más convencidos que este paso que dimos como equipo, como representación de los trabajadores, yo diría como movimiento sindical, porque también, si bien nosotros representamos o intentamos representar a todos los trabajadores, estén afiliados o no a un sindicato, respondemos a la central sindical, respondemos a la organización sindical, respondemos al PCNT. Y estamos comprometidos con su proyecto, estamos comprometidos con sus propuestas, y bueno, y todo nuestro accionar tiene de alguna forma ese norte, ¿no? Y bueno, sin duda que toda la vivencia, toda la experiencia de Ariel no la podemos aprovechar, ¿no? Sería muy tonto que toda esa experiencia acumulada, toda la formación, toda la capacitación, todo lo que él aprendió, porque a veces cuando nos sinceramos un poco y vemos las carencias que tenemos, y él me dice, mirá que cuando yo empecé también yo tuve que aprender, tuve que preguntar, tuve que apoyarme en otros compañeros. Digo, él tuvo de alguna forma, creo, a un compañero que hoy está al frente del Banco de Previsión Social, que fue Ernesto, y bueno, y yo voy a aprovechar al máximo todo lo que Ariel pueda darnos, en lo personal, pero sobre todo al equipo de representación de los trabajadores, porque ahí estamos forjando también una nueva camada de compañeros, así como Ernesto hizo lo que hizo cuando en el 2001 Ariel asume, y hoy Ariel hace esto en el 2014, en algún momento nosotros también vamos a tener que, en esa continuidad, en ese cambio permanente que tenemos, pero garantizando la continuidad del proyecto, le vamos a tener que también pasar la posta a otro compañero que continúe luchando por las cosas que nosotros estamos peleando permanentemente, que es mejorar la seguridad social, construir entre todo un sistema de seguridad social solidario, universal, donde no haya lugar para lucro, y además, sobre todas las cosas, que ese sistema de seguridad social se transforme en una herramienta, nosotros decimos una hermosa herramienta, para tratar de también contribuir a la construcción de una sociedad mejor. Y bueno, ese es el desafío que tenemos. Y bueno, y esperamos estar a la altura de esta responsabilidad, ¿no? Es más responsabilidad, es más trabajo, es más compromiso, y bueno, y seguir en la línea que el equipo definió sabiamente hace muchos años, de que la formación permanente, el estudio, la rigurosidad técnica, el profesionalismo, como dice Ariel, y bueno, y fundamentalmente esto que estamos haciendo ahora, el permanente contacto con la sociedad, no solo con los trabajadores. Yo le iba a decir, Ramón, eso, justamente, que habrán habido muchas cosas de acierto, ¿verdad? Y también algún error, porque no, nadie es completo y sabio, y de los errores también se aprende, pero una de las cosas que hay que remarcar más es la información que se comparte. Habrá algo reservado, así como que no podrá salir o tendrá un lapso prudencial de tiempo para que después se sepa y se estudie y se comparta con la gente, pero la información permanente que han brindado a través de los clips, a través de los medios de comunicación, a través de talleres, creo que eso ha sido un gran acierto. La formación tiene que ser continua. Y cuanto más información, más libertad. Exactamente, ¿no? Y formar e informarse, ¿no? Y cuando hablamos de formar, no hablamos en general de los trabajadores, en particular también del equipo, de poder hacer cursos, muchos de nosotros tenemos posibilidad de participar a nivel internacional, empezando algunos como alumnos y ahora yendo de repente a dar una conferencia, y permanentemente estamos, ahora mismo, hoy, hay compañeros del equipo que fue un contacto con la UTU, que sobre todo donde hay escuelas de comercio, donde hay, aunque creo que todos los estudiantes deberían, por suerte ya es una materia instituida en la currícula desde la escuela, conocer de los derechos en seguridad social, porque es más difícil que nos puedan engañar, es más difícil que nos puedan ocultar las cosas si yo tengo información, porque ¿cuántos de los que nos están escuchando y nosotros mismos, tal vez hace muchos años atrás, decíamos, no, estoy a prueba en este trabajo, después si sirvo me ponen en el BPS, voy a tener DICE, voy a tener como se le decía?
Y la obligación de los empresarios, los otros días llamó mucho la atención, un comunicado. ¿Pero qué es un comunicado? Que cuando hay zafra, cuando hay mucha actividad en un sector de actividad, el sector político. Y en el sector político le mandamos un comunicado. No fue una intimación, y la prensa salió, intimó el BPS a los partidos políticos. No, simplemente le recordamos que cuando hay una tarea remunerada y esa actividad es lícita, la remuneración esa actividad tiene que estar registrada en el Banco de Previsión Social desde el primer día. Que después hagan lo que quieran. Asuman la responsabilidad y el riesgo de no cumplir con las obligaciones, o un día por una inspección, o un determinado momento, porque a ese trabajador le faltan días para jubilarse y denuncia y logra probar, bueno, esa empresa, en este caso un partido político, puede tener en definitiva una sanción. Entonces, también desde esa forma el BPS va generando cultura de seguridad social. No solo voy y reprimo con un afán recaudador, no, le informo las obligaciones, como informo los derechos también, porque yo estuve en el directorio por el 2001, 2004, donde, bueno, mientras no supiera la gente de sus derechos gastábamos menos, y era mejor. Ahora no, ahora permanentemente, institucionalmente, ya no es la representación de los trabajadores, por eso los CLI, por eso los cursos, es también institucionalmente que se habla de que cómo se accede al derecho, o los trabajadores rurales, los trabajadores domésticos, o las mujeres con un año por cada hijo nacido para poder jubilarse, o tantos otros beneficios, ¿no? Bien, estamos en Canal 11, el Canal del Río, cuando son las 22:15, vamos con otra comunicación telefónica. Estamos con Ariel Ferrari, con Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social. Buenas noches. Buenas noches. Mire, yo era para preguntarle al señor Ferrari, a ver cómo puede ser que yo soy empleada doméstica, tengo 34 años de pagos de caja, y ahora me enfermé y no puedo trabajar de empleada doméstica, y en la caja me dicen que puedo hacer otra cosa cuando yo no estudié ni nada. ¿Por qué exigen que paguemos la caja de tan joven cuando uno después se enferma y no tiene derecho? Bueno, con gusto y gracias. Está claro que no tiene 60 años usted. No, tengo 51 años. No, bueno, porque si no, con 34 años de trabajo y 60, desde el 2009, antes le exigían 35 años de trabajo, se puede jubilar. Bueno, pero si sí. Si yo estuve, vamos a suponer, me operé de la columna y tengo muchos problemas fuera del tumor que me operaron, que gracias a Dios salí bien, pero tengo otros problemas. En la misma caja reconocen que para limpiadora doméstica no puedo seguir, pero puedo hacer un trabajo de oficina. ¿A usted le parece que con 51 años, sin nunca haber estudiado nada, ir hasta 6º año de escuela rural, ni siquiera, vamos a suponer, de mucho estudio, ni computadora, ni nada, ahora, ¿en qué me empleo y para qué pagué tantos años? Hubiera comido bizcocho en esos años y me parece que es injusto, ¿no? Bueno, a ver, no lo tome como una agresión. Primero, el trabajar, yo creo que nos toma y nos hace dignos como personas, como seres humanos, nos permite la subsistencia nuestra y de la familia, aunque yo sé que a veces los salarios son muy bajos. Durante estos 34 años, algún derecho le debe haber dado la seguridad social, hasta es posible que le haya dado algún subsidio transitorio por 3 años para poder ver si se rehabilita. Bueno, ese es el drama, que yo tuve esos 3 años, por eso mismo. Pero mismo en Montevideo, cuando me hicieron la junta médica, que yo pregunté que yo quería seguir trabajando, porque gracias a mi trabajo doméstico yo tuve mi familia y tengo lo que tengo en mi casa, mucho gracias a eso, porque no tengo ninguna queja con las patronas, al contrario. Pero vamos a suponer, si es un problema que no tengo cura, ¿cómo puede ser que no me pueda...? Yo iba a tratar de explicarle todos sus comentarios. Me decía, ¿para qué pagué 34 años? ¿Por qué no me quedé comiendo bizcocho?
porque creo que además de lo que significa el trabajo, lo que también de alguna forma usted misma está diciendo, le devolvió la seguridad social. Además de la obligación del patrón registrarla, usted tiene el derecho, cuando necesita la seguridad social, de acuerdo a las leyes que están vigentes, que algunas se han cambiado, otras no se pueden todavía hasta la fecha cambiarlas, por eso nosotros hablamos de proceso y de darle continuidad, bueno, lleva a esa situación. La seguridad social le dio un subsidio por 3 años para ver si se rehabilitaba. A los 3 años, bueno, le dice usted no se rehabilitó para su tarea, pero la discapacidad que tiene no la discapacita para toda la tarea que pueda hacer cualquier trabajador. El problema es que hoy no tenemos todavía un centro de rehabilitación o un lugar de inscripción como si fuera una especie de bolsa de trabajo. Ya más de una vez hemos hablado en la radio y en esto de que son las cosas que están pendientes, de cómo en esos 3 años que esta trabajadora nos pone el ejemplo que estuvo en subsidio, deberían haber programas de recalificación, no solo de ver de si tiene una enfermedad, si se puede curar. Si sabemos que tal vez tiene un problema de columna, o supongamos un problema de hernia de disco, además que no tienen cura, que lo que se puede es apalear el dolor, bueno, ¿cómo si tiene un trabajo de esfuerzo en esos 3 años no las capacitamos? Y eso tiene que ver con formación profesional, con los programas que desde el INEFOP, el Instituto de Formación Profesional, se deben coordinar. Y la entiendo, las dificultades que le genera eso en esto, y está claro, tiene 51 años, por lo tanto, si no cambiamos estas cosas, y estas son productos de la reforma de 1995, pero todo lo hemos cambiado a la vez, aunque yo sé que el 100% de los problemas de esta vecina es ese. No puedo trabajar en lo que estoy, tengo una incapacidad parcial, porque no es para todo trabajo, pero no estoy capacitada para otros trabajos que podría hacer. Entonces, sí te va a tener que usar a los 60 años, pero vaya que esa no es una respuesta, por eso le pedí disculpas de entrada, porque tiene una de las condicionantes, y bueno, el comentario que nos merece, ¿no? Sí, bueno, pero si el neurocirujano me da que no puedo estar mucho rato sentada, mucho parada, porque mi problema es todo hacia la columna, que no puedo estar. ¿Y qué hago? ¿Cómo me sustento con mis medicaciones? ¿Estoy medicada? ¿Tengo que estar haciendo tratamiento, yendo a médico? ¿Y qué hago? ¿Tengo que pagar órdenes de todo? ¿Hacerme resonancia? Ahora me salió, creo, un tumorcito en el pie. ¿Y qué hago? Bueno, ¿puede si decir usted tiene alguna discapacidad ahora que no haya sido considerada en su momento, usted puede pedir una revisión frente al propio Banco de Previsión Social. Si es de acá de Santa Lucía, acá mismo en Santa Lucía, o en la agencia de la localidad donde viva, o la sucursal si es de Canelón. Agregando esas nuevas patologías que pueda tener. Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto. Cualquier cosa, los lunes está la representación de los trabajadores a partir de las 9, más o menos, por allí hasta 9:30, en Radio Cristal del Uruguay, desde la ciudad del Río. Y comenzamos con algunas preguntas, ¿no? Buenas noches, una pregunta. Tengo 50 años y 30 años de trabajo en la construcción. Me dieron una jubilación transitoria, se me vence este mes. Presenté los papeles en mayo y no he tenido respuesta. Y es el único ingreso, para mi familia. Muchas gracias, dice el 002. Bueno, ese caso es parecido, si bien el anterior era de una doméstica, aquí tenemos un trabajador de la construcción que seguramente tuvo una discapacidad. Esa discapacidad no llegó al 66% del baremo, que es lo que se necesita para tener una jubilación o una prestación definitiva, y por eso es que se le otorga, como tiene menos de un 66%, se le otorga un subsidio transitorio por 3 años. A los 3 años, como dice el trabajador, se revisa, digamos,
ese porcentaje de discapacidad. Si el trabajador ahora reúne el 66%, va a tener una jubilación definitiva, ya no va a ser un subsidio transitorio, pero si no llega, nosotros ahí tenemos, siempre hemos tratado de informar de que en algunas actividades se puede y en otras no, en la construcción es medio difícil, pero si la empresa sigue existiendo y el trabajador no hizo el cese, no renunció, la empresa debería tomarlo nuevamente. Por lo general, en este caso, que quizás la empresa donde trabajaba hace 3 años ya no existe, se plantean algunas dificultades. Nosotros hemos trabajado mucho en el tema del baremo, sobre todo, que es un decreto con el que, para decirlo gráficamente, hay una tabla con la cual se miden las distintas patologías, las distintas dolencias. En eso hemos trabajado para hacerlo lo más flexible posible, pero sin duda que todavía hay mucho por hacer, porque hemos logrado modificar algunos porcentajes de algunos factores complementarios, como la zona geográfica que vive la persona, o de repente el nivel educativo que tiene ese trabajador, o la capacidad que tiene para insertarse en el mercado de trabajo según la región en la que vive, porque no es lo mismo tener ese trabajador de la construcción estar en Montevideo que estar en el interior del interior, en alguna localidad pequeña. Entonces estamos trabajando en eso. Ojalá que en el próximo periodo de gobierno haya diálogo nacional de seguridad social, porque en la medida de que haya diálogo se pueden plantear cosas para seguir profundizando algunos de los avances que hemos tenido, que fueron muchos, desde nuestro punto de vista fueron muchos. Seguir profundizándolo, porque como decía Ariel, no solo la formación es permanente, sino que además los sistemas de seguridad social tienen que estar en permanente evaluación e ir adaptándose a la realidad de cada momento, ¿no? O sea, tanto desde el punto de vista laboral también como los cambios que se van produciendo en la sociedad. Aprovecho porque el vecino dice, empecé en mayo, me queda un mes y todavía no está terminado el trámite, ¿qué puede pasar? Decirle que, nos llame por teléfono al despacho, después pondremos los números en pantalla, pero 2401-0242 y 2401-0355, para ver en específico. Por los tiempos debería estar culminado. A veces los médicos nos piden un nuevo estudio para ver si pueden, con ese nuevo estudio, si tenía 64%, a ver si llegamos al 66% con un nuevo estudio, y nosotros mismos no podemos estar demorando. Entonces ahí está en definitiva el tema. Bien. Entonces yo creo que todo el tema de la discapacidad es un gran tema, porque seguimos teniendo como modelo en la 16713 le ponía rigideces. Si no tenías a partir de los 60 años 35 de trabajo, te decían a los 70 con 15. Pero también haber puesto que alguien que no tiene 66% de discapacidad, como decía Ramón, no se jubila, esa rigidez, si alguien tiene 65 o 64 y medio, no se jubila y no tiene nada. Entonces precisamos que los sistemas sean flexibles. Algo hay que hacer. Vamos con otra comunicación. Tengo algunos saludos además acá. Y para salir al aire 43 34 90 58. Por mensaje, sí, 096 549 905. Buenas noches, ¿quién está por allí? Hola. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Hola, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Mire, era para hacer una pregunta. Yo ya hace un par de meses o más, cuando usted estuvo ahí hablado con usted, es por una tía que tiene 78 años, casi 79. Está ahora casi que no camina y vive con un hijo que no es no vidente y trabaja en salud pública. Él en este momento cobra casi 19.000 pesos y usted en ese momento me había dicho que si cobraba más de 15.000 pesos no le pertenecía una pensión. Ahora el problema es que ella, pero ni por incapacidad, porque ella, el chiquirín es no vidente y todos los días vive a 7 cuadras de él, donde pasa el ómnibus. Ella con un bastón lo traía a tomar el ómnibus a las 6 de la mañana porque trabaja en la colonia Chepare, ¿no? Pero ya ahora no lo puede traer y el chiquirín es un hombre, pero tiene que venir en un taxi todas las mañanas a tomar el ómnibus.
Cuando llega a las 2 de la tarde tiene que tomar otro taxi para que lo lleven a la casa, porque él vive donde no hay cordón cuneta, donde hay cordón cuneta se maneja con el bastón, pero no puede. Pero esta señora tiene casi 80 años, ya casi no camina, yo quisiera que la vieran, y que diga que yo pienso que una pensión no se le pudo sacar a la vejez porque gana 19.000 pesos, y porque el hijo gana 19.000 pesos. Y no se le va a poder sacar pero ni por invalidez, porque ya casi no camina, que ya se está quedando, en cualquier momento queda en una silla de ruedas, y es la única que vive con él, que es la que le lava la ropa, la que le hace la comida a los tumbos. Y ¿qué trámite, qué se puede hacer por esta señora? Bueno, capaz que no es en particular por ella, porque le estamos reiterando lo mismo, como no me recuerdo de la conversación, pero sí sigue manteniéndose de alguna forma los mismos parámetros que hace 2 meses. Hemos avanzado en cuanto a las condicionantes de los familiares obligados para dar una pensión a la vejez o una pensión de invalidez. Hasta hace pocos años le preguntábamos por los hermanos que no vivían con él y si estaban casados, por la cuñada, por el cuñado, los ingresos de ellos. Ahora son solo los familiares que viven bajo el mismo techo. Por eso, en el 2004 teníamos 30 y pocos miles de pensiones y hoy andamos en 67.000. No es que hay más gente discapacitada o que, es cierto, capaz que los accidentes de tránsito hacen que haya gente que se discapacite y es un problema eso para el país, pero las razones son las modificaciones. No hay, por ahora, porque también nosotros aumentar, hay que pensar en la estabilidad, en los recursos, y yo sin meterme en la campaña electoral, cuando me dicen vamos a eliminar el IAS, que son 200 millones de dólares por mes, y no me dicen cómo lo van a sustituir para seguir haciendo lo que hacemos, y si hay que hacer más, como dicen acá, un IAS que yo comparto, que hayan impuestos que graven y en forma progresiva, porque empiezan a grabar el IAS a partir de 22.500 pesos, el 10% para los que ganan por encima de 22. Si gano 32 por los 10.000 pesos, pago el 10%, quiere decir que pago 1.000. Y yo, ¿cuántos jubilados pensionistas están diciendo, levanto la mano para que me paguen 32 y me saquen uno de IAS? Y hasta 50.000, después crece a 20.000. Bueno, mejor, yo estoy dispuesto a ganar 60 para que los que van de 50 a 60 por esos 10.000 pesos me saquen 2.000 y por el resto me sacan el 10%. Son solo el 18% de los jubilados. Entonces, los recursos no son infinitos, son finitos. Entonces, hay que ir viendo cómo mejoramos, por un lado, las condiciones. Hoy cuando hablaba de los baremos, Ramón hablaba de los factores complementarios que se cambiaron. Yo estaba hablando ahora en relación a los ingresos de padres o hijos, estamos obligados siempre, pero después solo la familia que está bajo el mismo techo, no los otros parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Y se va cambiando, no tengo otra respuesta que la que, como decía él, le di hace 2 meses de una injusticia, pero bueno, tal vez me estoy metiendo en un tema que no lo conozco personalmente a este vecino que trabaja y que tiene una discapacidad visual. Creo yo que debe haber hecho rehabilitación, porque más allá, yo he visto independencia, autonomía de ciegos, a veces está claro que si el clima está mal y demás es más difícil el traslado, pero espero que haya hecho los cursos de rehabilitación para agarrar autonomía, no para recuperar la visión, pero sería bueno, y si quieren llamarnos después podemos conversar en privado de estas cosas. Hola. Sí, no, está bárbaro, pero yo digo, pero en esta señora, en un caso, digamos, porque, digamos, va a llegar un momento a lo que está viviendo sola, él no se vale para él solo en la casa, porque lógicamente al no ver, no puede, lo hace ella.
Estamos viendo que, si está viendo, dijo, yo la tendría que poner en una casa de salud a mi madre en cualquier momento cuando deje de caminar. Él no va a poder valerse por sí solo en la casa, y si la madre la pone en una casa de salud, póngale, menos de 10, 12 mil pesos no le van a cobrar. Entonces él cobra 19 mil pesos. ¿Cómo se mantiene él? Porque realmente es un caso crítico, por eso lo estoy llamando, es un caso crítico. La señora ya casi no camina, y con 2 bastones, si usted viera, para hacerle de comer al hijo y para lavarle no tiene la ropa, que no ningún ve, ingreso es un ella caso muy personal. crítico. Entonces quería No ver... tiene ningún ingreso ella personal. No tiene ya nada. Por eso tiene No, que estar... no es viuda y es el esposo... viuda, es viuda, pero él estaba divorciado, el esposo se había divorciado antes de ella. No tiene nada. Usted sabe, una pensión no se le pudo sacar a la vejez cuando a los 65... Bueno, yo le pediría que nos llamara para ver el caso en concreto, para analizar además en relación al ingreso del hijo y su situación. Incluso podríamos llevar hasta informes médicos, porque realmente los médicos tratantes, que ella se trata por salud pública, ya no saben qué hacer, porque realmente no camina casi, ¿no? ¿Y usted me puede dar un teléfono para hablar con un privado? Sí. ¿Cómo hacemos? 2-401-0242. ¿2401? 0242 y 2-401-0355. 401-0355. Ahí está. Bueno, lo estoy llamando. ¿Mañana puedo llamarlo? Sí, a partir de las 9 de la mañana. Yo quisiera insistir en la importancia que tiene la instalación del diálogo y la discusión de algunos temas que quizás no exactamente pueden contemplar estas situaciones que se daban a través de la comunicación con el canal, pero que creo que va en la línea de resolver algunos aspectos que tienen que ver con la discapacidad, con los adultos mayores y con los niños, que es la propuesta que se está discutiendo y que seguramente se va a desarrollar sobre la creación de un sistema nacional integrado de cuidados. Nosotros hace pocos días, el 7 de octubre, tuvimos una reunión de la Comisión de Seguridad Social, que es una comisión, la comisión más grande que tiene el PICNT de trabajo, ¿no? Comisión que ahí no se resuelven cosas, ahí lo que se hacen es discutimos cómo aplicamos las resoluciones del PICNT, cómo aplicamos las definiciones de nuestra central. Y bueno, este año tuvimos la particularidad de que fuimos incorporando en una parte de la comisión, en un horario de un par de horas, algunos temas con invitados. Y bueno, la última fue una comisión donde justamente una ex ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, estuvo con nosotros, un intercambio sobre información que tiene que ver con cuáles serían los puntos más destacados de un sistema nacional de cuidado, cuáles serían las prioridades, por dónde se empezaría. Y esto tiene que ver con la discapacidad, porque es cierto, a veces la seguridad social como la conocemos, no tiene una respuesta para alguna de las situaciones, porque la seguridad social no va a resolver todos los problemas que se presentan en la vida. Tenemos determinadas prestaciones que ya están definidas y que la mayoría de ellas, por supuesto, se resuelven a través del sistema solidario, no se resuelven a través de las empresas privadas que administran fondos. Y bueno, y esas prestaciones muchas veces por los requerimientos que se necesitan, por las condiciones en las que por supuesto, así como hay derecho, hay obligaciones también, y que uno tiene que cumplir, y que la ley lo establece y nosotros tenemos que cumplir con esas leyes hasta que se cambien, pero creo que las nuevas herramientas como ese Sistema Nacional de Cuidado pueden ayudar a atender algunas de las situaciones que hoy de repente parecería que no tienen solución. Ramón, Ariel, sí, tenemos una llamadita allí, no sé bueno, después podemos hablar de una ley que se reglamentó y se empieza a aplicar, o se empezó a aplicar hace un par de meses, que tiene que ver con los asistentes personales para los discapacitados severos. Entonces hay que ver el grado de ceguera y de discapacidad que tiene esta persona, si es que precisa asistencia de terceros, porque también ahí puede haber la posibilidad de un beneficio que está dentro de la seguridad social, pero hay que verlo con nombre y apellido. Bien. No quiere decir que todos los ciegos precisen del asistente personal durante todo el día. Vamos con otra comunicación. Buenas noches, que está por allí. Bienvenido, bienvenida. Buenas noches, para saludarlo, Ariel,
y a Ruiz y a Ramón, y bienvenido a Santa Lucía. Muchas gracias por todo lo clarito que están aclarando todo, y los dejo en el programa. Un abrazo, nos vemos. Con Ramón nos vimos hoy, así que... Bueno. ¿No se identifica, no se identifica, pasa anónimo o vecino? No. Soy un día mayor que él, o un día menor, ¿no? Un día menor, sí. Un día menor. Sí, nos llevamos un día, pero algún día lo Y vamos algunos a... años. Bueno, un abrazo y bienvenido, lo seguimos escuchando. Gracias, Coco, Chao, un chao. abrazo grande. Un abrazo, don Ángel Coco Muñoz. Hoy Sí. compartimos con él una actividad de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas que se hizo en Montevideo, donde justamente la ONASPO estaba analizando las distintas propuestas de los partidos políticos, porque más allá de la independencia, más allá de no querernos meter en la campaña electoral, como decía Ariel recién, los trabajadores y los jubilados tenemos opinión sobre las distintas propuestas que están hoy en debate, que por suerte hemos generado la posibilidad de que no pase desapercibido la seguridad social y esté como nosotros decíamos, tratar de que esté en el orden del día de la campaña electoral, que no pase desapercibido la seguridad social, porque atrás de cada proyecto de país, dentro de ese proyecto de país hay un capítulo en casi todos los programas o las agendas que tienen los candidatos que tiene que ver con la seguridad social. Usted ya pensaba que yo no le iba a preguntar por eso. Después de la pausa vamos a profundizar en ese tema. Hay algunos mensajes muy especiales también para Ariel en este caso y también para Ramón Ruiz. Así que cumplimos con la pausa, Diego, y enseguida volvemos. Estamos en el Vecino Pregunta. Mañana tenemos un Vecino Pregunta especial. También a partir de las 22:30 estará Brenta, el ex ministro de Trabajo de nuestro país, estará a las 22:30 en un Vecino Pregunta especial. El martes estará Mirni Furi y José Carlos Maía. El jueves estará también Daniel Peña, Adrián Peña del Partido Colorado, y estamos haciendo trámite para hablar con la gente del Partido Independiente para que esté también el jueves aquí en la noche del Vecino Pregunta para cumplir con todo. La pausa y ya estamos en su casa. Nace de mi guitarra. 5 minutos nos separan de las 23 horas. Se va rápido el tiempo cuando la conversación es atractiva, y siempre el Banco de Previsión Social, que como decimos siempre, como lo decía el Coco Muñoz, de él lo aprendimos eso, que estamos en el vientre de la vieja hasta que nos vamos de este mundo, estamos relacionados con él. Se habrá que estar informado y se habrá que de alguna manera, saber sobre ella y sobre él, hablando del Banco de Previsión Social y las leyes y anda más. ¿Qué pasa? ¿Qué posición tienen? Porque ustedes son, más allá de todo lo que venga, son representantes de los trabajadores, representantes del PCNT. ¿Qué pasa con el tema consejo de salario, con el tema de la edad de retiro para jubilarse, con el diálogo social, con todo ese tipo de cosas? ¿Tienen posición, me imagino, al respecto? Sí, sin duda. Primero, es cierto, venimos los dos, fuimos en su momento dirigentes sindicales, estamos en ese cargo y en esa representación a propuesta del PCNT, votados por trabajadores, sin duda. En el 2011, 306.000 votos, ¿no? 306.000, 307.000 votos, con un PCNT de 100.000, nos votaron mucho más que los afiliados del PCNT, y pretendemos representar a todos. Y tomamos partido por las propuestas, por las definiciones que tiene el PCNT, respetando la Constitución, las leyes, los decretos, las propias resoluciones directorias. Así es nuestra actuación. Y todo lo que sea materia o relacionado con la seguridad social lo analizamos y tenemos la opinión. Y hasta, más allá, lo tenía yo hasta la semana pasada, impedimentos de que respetar constitucionales que tiene Ramón ahora por ser director, no somos ajenos
como cualquier ciudadano, a escuchar lo que se opina, lo que dice, leer los programas de los partidos en materia particular de seguridad social y dar nuestra opinión, algunas veces hasta con sorpresa. ¿Por qué los consejos de salario tienen que ver con la seguridad social? Porque consejos de salario en el Uruguay hay desde 1943, ¿no? Las leyes, cuando un Uruguay que también influenciado por lo que pasaba en Europa con la Segunda Guerra Mundial. Faltaba Uruguay, 2 años para terminar la guerra. Ahí está, pero Uruguay, su economía estaba creciente y habían decisiones políticas en aquel momento de redistribuir, y se promovían leyes, como ahora, que a partir del 2005 empieza a crecer, a mejorar la economía, y se crean leyes con beneficio para los trabajadores. La ley de 8 horas para los trabajadores rurales, todo lo que tiene que ser la jornada de descanso y reglamentar el trabajo de las trabajadoras domésticas, volver a convocar los consejos de salario, porque si bien hubo consejos de salario desde 1943, las jubilaciones no ajustaban en relación a lo que crecían los salarios. Una vez por año el presidente de turno decía cuánto era la revaluación de las jubilaciones. Y los jubilados, que fue como, digamos, la semilla que después germinó en la gran ONASPU, que hoy tiene más de 150 organizaciones a lo largo y ancho de todo el país, en 1989 nos dijeron a la ciudadanía que acompañáramos una reforma constitucional que dice en el artículo 67 que no es más el presidente de la República, que a partir de ahí, cada vez que hay que ajustar las jubilaciones hay que mirar cuánto creció el salario de los trabajadores. Y a partir de 1991 hubo un aumento de más del 20%. Está bien, habían inflaciones, no como ahora, del 8 o 9, llegamos a tener inflaciones de más del 100%. Y en el 92, otra vez un aumento importante para los jubilados y pensionistas, producto de esa reforma constitucional. Pero nos suspendieron los consejos de salario. Lo suspendió el gobierno de Lacalle en el 92, pero mantuvo la suspensión Sanguinetti y la mantuvo también Jorge Valle. Y recién en el 2005 se vuelven a recuperar los consejos de salario, y en estos 10 años todavía falta por crecer el salario y por crecer mucho las jubilaciones, pero todos los años la jubilación subió por encima de la inflación. ¿Y por qué se da eso? Y porque hay una decisión política de que primero convocar los consejos de salario, que el resultado de ese diálogo, que es bien importante, ese diálogo tripartito donde empresarios, trabajadores y gobierno participan, y reivindicamos nosotros, y nos hacías una introducción ahí, Juan Carlos, sobre el diálogo en seguridad social, pero el diálogo también en los consejos de salario. Cuando alguno dice que van a convocar una multipartidaria, como si fuera un tema de los partidos, pero está claro, algunos capaz que quieren volver a las décadas de los 90, donde no había consejo de salario, no había diálogo, no había negociación colectiva, caían los salarios y junto con ello arrastraban a las jubilaciones hacia la baja. Hubieron gobiernos colorados, primero blancos en esa década, después colorados, pero siempre los ministros de Trabajo y Seguridad Social fueron blancos. Capaz que hoy nos presentan como programas distintos, un programa de los blancos, un programa de los colorados, pero la actuación en la década de los 90 fue de coalición, de encontrar mayoría para poder de alguna forma llevar adelante una política que cuestionamos muy duramente, pero que no tuvimos la fuerza como para poder revertirla. Por suerte, la acción, la movilización, el escuchar a los trabajadores, se convocan los consejos de salario y hay además políticas focalizadas que permiten mejorar como nunca. Se creció el salario mínimo nacional y es importante que crezca el salario mínimo nacional porque empuja, o mejor dicho, arrastra
a la jubilación mínima. Ramón podría hablar un poco, para no ser tan monótono yo, de cuánto está la jubilación mínima hoy, y si no hubiese habido una voluntad política, cuánto sería la jubilación mínima por ley, y el directorio aprobaría semana a semana jubilaciones de un monto que más vale que no vuelva a pasar. Pero ¿por qué usted dice que la jubilación subió más que la inflación? ¿Qué término se toma? Y bueno, yo tomo el índice medio de salario. El índice medio de salario. Es decir, y todos los años el salario creció más que la inflación. Por lo tanto, 2-3 puntos cada uno de los años. Podremos decir que es insuficiente, pero ojo, cuando nos dicen, no, nosotros vamos a ir convocando los consejos de salario, van a ajustar por inflación. ¿Qué es eso? Que si yo hoy compro 10 flautas, dentro de un año siga comprando 10 flautas. Los pobres que sigan siendo pobres, no más pobres, iguales de pobres. Si no hay crecimiento que le permita generar mayores ingresos, vamos a tener esa situación. Entonces, y después discutir productividad. Pero para poder discutir productividad, y que no es lo mismo que discutir destajo, y los que trabajamos en fábrica sabemos que en vez de 10 hay que hacer 12 por hora, eso no es productividad. Productividad es con nuestro esfuerzo, con nuestra pasión, con nuestra mejor tecnología. Lo normal, más del 33% que pone el hombre, ¿no? O la mujer, ¿no? Sí, pero no sobre la base del esfuerzo del trabajador, sino cómo diseñar, planificar, mirar si hay tiempos muertos, evitarlo para que el resultado de lo que se produce sea mayor. Ahora, pero para eso me tienen que presentar los libros, con los datos, con la información. Es imprescindible, porque a mí que me diga, y hoy miren ustedes, los consejos de salarios hoy, que más del 90% votan por acuerdo, mejor dicho, se hacen por acuerdo, no se vota, porque como son 3 pueden votar 2, puede votar empresario y trabajadores juntos, empresario y gobierno, trabajador y gobierno, no se llega a acuerdo en el 90% de ellos. Hay cláusulas que si una empresa logra mostrar con sus libros que no puede pagar ese aumento que la rama de actividad votó o acordó, se puede descolgar, es decir, se le da la posibilidad de que está bien, vos vas a colapsar con tu empresa, por lo tanto, como no podés pagar porque me lo... Ahora, cuando se quejan, cuando dice que no pueden pagar los aumentos y se le piden los libros, se acabó la discusión. Nadie los da. Entonces, lamentablemente no podemos saber si esa empresa es cierto o no es cierto que el impacto de los ajustes. Pero lo importante, creo que tenemos un piso por encima de la inflación y después políticas diferenciales para las jubilaciones mínimas o decisiones políticas para el salario mínimo nacional, que hoy está rondando los 9.000 pesos, pero en el 2004 estaba en 1.100 pesos. Entonces, yo sé que es insuficiente, pero bueno, multiplicamos por 8 el valor y la inflación no fue multiplicada por 8. Tengo más mensajes, pero vamos a escuchar a Ramón. No, yo quiero complementar un poco lo que dice Ariel, que lo explicó muy bien, de que en el 2005 hubo varias medidas, porque, a ver, en otros momentos en el país también hubo crecimiento como ahora y no hubo redistribución de la riqueza, ni hubo, digamos, que los salarios aumentaran por lo menos en el mismo ritmo que aumentó el Producto Bruto Interno. O sea, no es la primera vez que se crece como país en forma importante y que los salarios también crecen. En esos momentos hubo incluso rebajas de salario, rebajas de los ingresos de los hogares de los uruguayos. Entonces, en el 2005 hubo una definición política, que los trabajadores inclusive fuimos a ese Consejo de Salario y hubo algunos compromisos que se asumieron como gobierno. Yo voy a recordar algunos. Por ejemplo, se dijo, voy a convocar al Consejo de Salario. El solo anuncio, porque el Consejo de Salario tiene que ver con el aumento de las jubilaciones, pero también tiene que ver con la formalización. El solo anuncio hizo que en pocos meses hubiera más de 200.000 trabajadores registrados en el BPS
que no eran nuevos puestos de trabajo, que eran trabajadores que ya existían, pero que no estaban amparados en la seguridad social. ¿Por qué? Porque sabían que al instalarse la negociación colectiva, uno de los primeros reclamos de los sindicatos iba a ser que se regularizara la situación de los trabajadores que no estaban protegidos. El otro anuncio fue que en el primer periodo de gobierno, este fue un compromiso del doctor Vázquez, que se lo dijo al PCNT, en este periodo vamos a recuperar lo que perdimos cuando el periodo del doctor Jorge Valle. Fue un compromiso que asumió con la central sindical, ¿en dónde? En los consejos de salario. De promedio, el ingreso de los hogares había disminuido un 25%, habíamos perdido la cuarta parte del salario y las jubilaciones. En un periodo de gobierno de 5 años, recuperar ese 25% es un récord histórico. Nunca se recuperó tanto salario como se recuperó en ese periodo de gobierno. Pero fue un compromiso y una decisión política. Y bueno, concurrimos al Consejo de Salario con ese compromiso. El otro anuncio fue: vamos a votar una ley que proteja y promueva la libertad sindical. Y eso tiene mucho que ver también, porque puede haber negociación colectiva, pero si no hay libertad sindical no hay negociación colectiva. Porque no me sirve ir a una negociación colectiva y sin esa protección, ¿cómo hago para participar? ¿Cómo hago para garantizar que los sindicatos discutan y consideren las distintas propuestas y tenga el dirigente la posibilidad de consultar a las bases? Necesita cierta protección, pero no solamente el dirigente, también los militantes, ¿no? Se aprobó una ley de fuero sindical. Esa ley de fuero sindical distingue a Uruguay de otros países porque en lugar de cambiar esa protección por dinero cuando despiden un compañero dirigente, lo que hay es la obligación de reintegrarlo. Y lo otro que también es importante, me parece, es que hubo un compromiso de votar leyes para modificar, para hacer una reforma en lo que tiene que ver con un nuevo sistema de relaciones laborales. Y se aprobaron 2 leyes, una de negociación colectiva para los privados y una de negociación colectiva para los públicos. Ese conjunto de medidas hace que, como dice Ariel, que hayan crecido más, los salarios crecieron más porcentualmente que lo que creció el costo de vida. Y eso, como se le aplica el índice medio salario, hizo que las jubilaciones crecieran más. Pero hubo otra definición importante también que se tomó, y fue que todos los años, en el mes de julio, se aplicara un aumento diferencial para aquellas jubilaciones más bajas. Y ese aumento, que es por encima de lo que era el índice medio salario, porque el BPS tiene que cumplir con la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? En cada mes de enero, cuando se le aumenta el sueldo a los funcionarios públicos, el BPS tiene que aplicarle a las jubilaciones el índice medio salario. Ahora, menos de eso no puede dar, pero si hay voluntad política, se puede dar más. Bueno, se definió que las jubilaciones más bajas fueran las que, porque nosotros, eso estaba dentro de la propuesta alternativa. Nosotros, ¿qué decíamos? Tenemos un programa, tenemos determinada propuesta que va a ser de largo plazo, que va a ser gradual, pero hay algunas urgencias, hay algunas cosas para atender ahora. ¿Y cuáles son esas prioridades? Y esas prioridades son la gente que más necesita, la gente que está peor, que necesita despegar de esa situación. Y bueno, por eso fue que se le aplicaron los ajustes diferenciales para las jubilaciones mínimas. Que han sido generalmente del 3%. Y a pesar de que no alcanzan esos 7.000 pesos, esos ajustes diferenciales y ese crecimiento del salario, si lo tuviéramos que comparar, es prácticamente el 50% de esa jubilación mínima de 7.000 pesos. Hoy, si no se hubiesen aplicado esas políticas, los jubilados en lugar de 7.000 pesos estarían ganando 3.600 pesos aproximadamente. Y bueno, yo creo que más allá de reconocer que es insuficiente, que hay que seguir, como decía Ariel, que hay que aumentar el salario mínimo, porque no podemos tener una jubilación mínima superior al salario mínimo nacional. El salario mínimo nacional tiene que seguir aumentando para que también se pueda, a través de la contribución de los trabajadores, poder hacer sustentable el sistema de seguridad social. ¿Cuánto está la jubilación mínima hoy en día? 7.048 pesos a partir del 1 de julio pasado. El artículo 40 de la 16.713 decía que la jubilación mínima, estoy hablando en 1995, me fui para el 95, cuando se aprobó la ley, debía ser 550 pesos. Cada vez que aumentaban las jubilaciones,
había que aumentar el índice medio de salario, aplicarle a ese monto. Ese monto, actualizado por lo que crecieron las jubilaciones, al 1 de enero de 2014 sería exactamente a los 60 años un hombre cobraría 3.906 pesos. Si no hubiese habido voluntad política durante 7 años de dar aumento en julio, el BPS estaría cumpliendo con la ley, pagando de jubilación mínima 3.906 pesos. Pero hubo un cambio, es todavía insuficiente, pero miren ustedes, con una jubilación hace 10 años, o vamos al revés, hoy un jubilado compra un 46% más de lo que compraba hace 10 años. Ese es el crecimiento real que tiene la jubilación. Está claro, si era insuficiente, el 45% más de algo que es insuficiente todavía no puedo decir que es satisfactorio. Pero la jubilación mínima, cuando todas las jubilaciones subieron un 46%, la mínima subió un 168%. Por eso de los ajustes. Entonces, y eso es la 16713. Si tenemos de las anteriores, había jubilaciones de menos monto todavía, ¿verdad? Vamos con otra comunicación. Buenas noches, quien está por allí. Bienvenido, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, vecina. Buenas noches. Sí, un gusto. Yo quería hacerle una pregunta al señor, que soy una jubilada y tengo 2 jubilaciones, una industria y comercio y otra civil, en la cual la civil cobro 9.000 pesos y la industria y comercio cobro 5.205 pesos. Yo quería hacerle la pregunta porque me jubilé con los años y la edad en esa época. Tengo 77 años ahora en la actualidad. A mí esa jubilación no cobro 7.000 pesos. No, porque de jubilaciones cobra 14.000. Sí. 9.000 más 5.000. La jubilación mínima es para el que tiene un solo ingreso y no puede ser menos de 7.048. Son para el que tiene una sola y que viva dentro del país, porque también nos han llamado, nací en el país, pero yo estoy con un pariente en Estados Unidos y cobra 5.000, y sí, porque... no, yo vivo... No, podría el otro ejemplo, ¿no? Sí. Pero yo tenía entendido que las dos no tenía nada que ver porque yo aporté todos los años y me jubilé en esa época con 55 años y los años de trabajo y los pagué y en esa jubilación es muy poquito que me aumenta. Los aumentos, yo no sé cómo estará, pero del monto total que usted cobra... sí, son 14.400. Bueno, por ejemplo, el próximo enero ya está superando el 10%, no sé cuánto será el ajuste definitivo, porque todavía nos faltan un poco más de 2 meses para saber cuánto crecerá el salario a fines de octubre, noviembre y diciembre. Hoy estaban unos compañeros diciendo que alrededor de un 11% es el aumento que va a tener la construcción, y es un sector que pesa en la economía y en la formación del índice medio de salario. Por eso podemos decir hoy que ya estamos por encima del 10%, cuando la inflación estará en el 8%, por lo tanto otra vez va a haber crecimiento. Entonces, pero cuando se toma una decisión política de ajuste a mitad de año es pensando en los que tienen menos, pensando en la gente que tiene una sola pasividad, sabiendo que, bueno, uno no puede decir que el que gana 14.000 pesos tiene para tirar manteca al techo, pero como los recursos, también los recursos, hoy en el otro cuadro hablábamos de las pensiones, aumentarlo precisamos plata, hablamos de los baremos para que pudieran tener jubilaciones por incapacidad, para eso precisamos más plata, es decir, la seguridad, el sistema de cuidado se precisa, entonces vamos priorizando y por eso nosotros hablamos del proceso. No podemos, desde nuestro punto de vista, creer que haya alguien que diga mañana yo si estoy ahí voy a cambiar todo dando vuelta como si fuera una página de un libro. No, si no se va progresivamente no hay sostenibilidad
Y aunque algunos hablan y se preocupan de la sostenibilidad cuando terminan planteando postergar la edad de retiro, ¿no? Que es, miren acá, usted nos está llamando y nos dice, nos jubilé a los 55 años. Sí, con la ley vieja. Sí, exactamente, pero en el 95 nos aprobaron una ley que a las mujeres le hicieron postergar la edad de retiro hasta los 60. Ahora, por lo menos reconocemos desde el 2009, por cada hijo nacido vivo, un año de trabajo. Y a los hombres y a las mujeres, en 1995, le aumentaron a 35 años de trabajo, cuando antes, por la ley vieja, como dice la vecina, era 30. Por suerte, en el Diálogo Nacional de Seguridad Social del 2009 no se escucharon y de nuevo se bajó a 30 años de trabajo. Entonces tenemos que estar alertas, preocupados, cuando nos dicen hay que analizar la edad de retiro a los 65 años. Hoy, además de, yo no sé si decirle un error técnico o una burrada, porque si no cambian otras cosas, los que dicen que hay que jubilarse a los 65 años para ahorrar, es como no saber. Porque hoy la edad legal es 60 años, pero en la práctica la gente se está jubilando a los 64. Por lo tanto, si yo obligo, si pongo la edad legal a los 65, prácticamente no cambio nada en los ingresos y en los egresos del BPS, salvo que hagan como en el 95, que calcularon con porcentaje distinto y rebajaron las jubilaciones cuando crean el sistema de AFAP. Entonces, por eso nuestras preocupaciones. Y de vuelta nos dicen ahí, ay, vamos a convocar la multipartidaria. Nos dejan afuera cuando el Diálogo Nacional de Seguridad Social, donde participaron las cámaras empresariales, la ONASPU y el PICNT, dio tan buenos resultados en el gobierno pasado y en este, de ampliación de la cobertura, de nuevas prestaciones, y capaz que los que dicen de que, bueno, vamos a convocar la multipartidaria, piensan en 1995, que le dijeron al PICNT, acá tienen el borrador, 187 artículos, mañana tienen media hora en la Comisión de Seguridad Social para opinar. No es discusión, no es diálogo eso. Yo lo que le quisiera decir es que yo pago de sociedad 1000 y pico de pesos, y después de tique, no haber trabajado tantos años, porque de pantalonera, de costurera, y que no tenga un beneficio. Yo entre medicación y sociedad pago 6.000 pesos, así que de esos 14.000, ¿qué me queda para comer? No me alcanza. Bueno, yo le pediría que nos llame para ver en detalle. Porque a mí la contestación que me dieron, ahora no he ido a hablar más. Tengo un papel de allá de Montevideo cuando fui a reclamar porque era poca la jubilación. Me dijeron que yo estaba mal jubilada por una ley, me dieron explicado la ley 16.000, en este momento no lo tengo en la mano, que estaba jubilada mal, que tenía que estar por la ley 16.000 no sé cuánto. 713 será, pero bueno, por eso yo además de agradecerle la llamada, le pediría que llame mañana al despacho, porque usted dice, por lo que nos dice, yo pago de mutualista, pago recibo y todo demás, como que todavía no ingresó al FONASA. Sí, estoy en el FONASA, pago, yo era socia particular antes. Pero sí, entonces no paga de cuota mutual 2.000 pesos. Usted paga el 4,5%. De los 14.000 pesos, que son unos 700 pesos. Sí, pagaba 1.400 particular y ahora pago. Ahora paga 700 pesos. No, 1.000, un mes pagué 1.398 y otro mes me bajó un poco más. No, pero el 4,5%. El 4,5% del sueldo. De los 14.000 pesos. De los 14.000. El 4,5% de los 14.000 pesos son alrededor de 700 pesos. Sí, sí, pero 600 y pico.
puede ser que usted gaste 1000 y pico porque gastan órdenes en tickets. No, en el recibo de cobro me viene la sociedad, Fonasta. Pero bueno, yo le pedía que si mañana nos llama, hablamos con mucho gusto y le pediríamos después que pongan o reiteramos nosotros los números de teléfono de nuestro despacho para así usted y otros oyentes puedan, si quieren, comunicarse con la oficina. Yo quiero aclarar que le decimos eso, que llame mañana no para evadir, sino para poder dar una respuesta a la medida de, porque a veces con tan poca información, uno, según el contenido de la pregunta es lo que puede de alguna forma responder. En este caso hay dudas si la señora está integrada o no al Fondo Nacional de Salud y eso cambia los valores tanto de los descuentos como del líquido que cobra la persona. Entonces yo estaba tentado a contestarle porque el sistema de salud y la reforma que estamos haciendo, que estamos construyendo también porque es parte de un proceso, ha tenido un impacto muy importante, porque hoy si estuviéramos viendo cuánto es una cuota individual en una mutualista, está mucho más alta. Cerca de 2.000 pesos. Cerca de 2.000 pesos, y eso la gente no se acuerda, pero antes uno venía trabajando y le descontaban para DICE, y cuando se jubilaba perdía el derecho a la salud. Eso fue un avance importante, porque ahora nos jubilamos y continuamos en el Fondo Nacional de Salud y continuamos en el Sistema Nacional Integrado de Salud. O sea, aportamos y tenemos derecho a la salud. Y bueno, y además, personas mayores, la mutualista se reservaba el derecho de aceptarlas como afiliado integral y a lo sumo le ofrecía algún paquete medio parcial, ambulatorio o con algún recorte para poder aceptarlo. Entonces, ha habido avance en el tema de la salud y eso directamente tiene que ver con los niveles de pobreza y con las posibilidades y la calidad de vida de la gente, ¿no? Vamos con algunos mensajes por acá y ya son las 23:23. Dar la bienvenida a Ramón, a Santa Lucía, dice Susana Brignoni. Susana Brignoni, la eterna presidente y integrante de la comisión directiva cercana a Ariel, del hogar del Llano Máximo Salosita de nuestra localidad. Bueno, ahí tenemos, ellos está claro que Susana, toda la gente, ellos lo sabe, pero importante la solidaridad como principio que nos da la posibilidad de que en el Día del Adulto Mayor, el 1 de octubre, hayamos firmado un convenio que era una reivindicación cuando el año pasado los hogares de ancianos se hacían reuniones con ellos. Una de las cosas que decían que era más costosa es el gasto que tienen en pañales geriátricos. Y bueno, ahora le vamos a dar una tarjeta como de débito que se carga con lo que el BPS le puede pagar a ese hogar porque en los cupos camas tiene beneficiarios del programa de vivienda y ellos cargan lo que quieren en esa tarjeta y con esa tarjeta pueden ir a la farmacia en Montevideo, en el interior, porque le hicimos el convenio con la Asociación de Farmacia y comprar, además de la oferta que puedan hacer las farmacias, tienen sobre eso un 10% y por pagar con tarjeta de débito se les cuenta 4 puntos del IVA por la ley de inclusión financiera. Entonces es un primer paso y hemos hecho un llamado a precio para que a ver si algunas fábricas que producen pañales todavía podamos seguir bajando los costos. Creo que eso es posible porque hay un sistema solidario, porque hay una política de tratar de ocuparnos también de, cómo cada día son más eficientes los pañales. Y lo podrían decir los hogares, yo no me recuerdo, pero ahora estamos pagando alrededor de 20.000 pesos por un jubilado, pensionista, que no siendo autoválido y teniendo derecho a la vivienda, ingresa a un hogar, pero no hace mucho. ¿Cuánto pagan? Hoy casi 20.000 pesos. Casi 20.000 pesos. Sí, pero están los 365 días, las 24 horas, con la alimentación. Que no es por nada, pero con la atención de salud, con la alimentación, ¿no? Es decir, lo hicimos, ese aumento, yo no me recuerdo, pero 5 o 6 años atrás
estaríamos con 5 o 6 mil pesos. Capaz que nos manda un mensajito y nos dice si se acuerda, pero bueno, hay una mayor inversión, no un mayor gasto. En el presupuesto está en la columna de gastos, pero de la columna de salidas, pero no es gasto, no es salida, es inversión, porque lo que hacemos es, con la solidaridad de lo que aportamos, porque trabajamos, poder darle mejor calidad de vida o colaborar a una mejor calidad de vida de aquellos que ahora no tienen familia o la familia lo tiene olvidado, no son autoválidos, llegamos a la vejez, y bueno, mucho más amplio será, ojalá, cuando entregamos en el próximo periodo el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que sobre todo arrancaremos por los más pobres, por los más dependientes, y pensando en particular también en los niños, porque es el futuro del país. Y mirar a este tipo de áreas, ya no lo quiero reiterar porque permanentemente estamos yendo allí con el programa de radio, con el canal, que está impecable. Es decir, un lugar realmente donde están bien, no hay ninguna duda. Y creo que en el resto del país también. Por lo y el objetivo de quien dirige ahí no es el lucro. Exacto. Es devolver algo a la sociedad, a sus vecinos, y con participación de la gente, y tiene una participación de la comunidad. Está en los estatutos eso. Vamos con más mensajes. Bienvenido, Ramón, y suerte en la nueva etapa. Y a Ferrari, gracias por el servicio que nos prestó, dice por acá, al 8914 que nos llame al 9058, por el servicio que nos prestó. Fuimos muy bien representados los trabajadores por usted y la gente de su oficina, como Mercedes y Celia, los conocen a todos, que tantas veces me atendió por teléfono y me solucionó problemas. Saludos y gracias a los dos, dice Raquel. Un gusto, gracias. Buenas noches, dice por acá, desde qué monto es lo que dan en diciembre, dice por acá, gracias, en terminación 128. 1.300 pesos, la canasta del fin de año ya está resuelta del año pasado. El año pasado fue 1.100, este año son 1.300, cuando cobre en noviembre, a partir del 6 de diciembre, en el recibo de sueldo vendrá agregado otra línea, y este año era una reivindicación de la ONASPU de que se pagara en efectivo, no se diera voucher. El año pasado se pagó la mitad en efectivo y la mitad en un voucher, este año se paga todo junto, y son alrededor de unos 150.000 jubilados. Un gran saludo del Comité de Jubilados y Pensionistas. Ya vamos con la llamada a los tres y gracias por lo que trabajan pensando en este grupo etario. Dice Marisa, que es la presidenta del Comité de Jubilados y Pensionistas de nuestra localidad. Después con el comentario suyo y de Ramón. Buenas noches, ¿quién está por allí? Hola Juan Carlos, ¿cómo andás? Olga habla. ¿Qué tal, Olga? Bienvenida. Bien. Yo me jubilé ahora hace 2 meses. ¿A mí me pertenece el aumento? En enero el aumento que se le va a otorgar es lo que haya crecido el índice medio salario desde el mes siguiente al que se jubiló hasta diciembre. Supongamos que se jubiló a partir del 1 de agosto, bueno, hay que mirar agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Cuánto creció el salario en esos 5 meses? Porque lo que hace el BPS es, para calcular la jubilación, tomar los sueldos hasta el 30 de julio, 31 de julio. Lo actualizó por índice medio de salario. Entonces, ese porcentaje no es el del total de aquel que viene jubilado del año pasado, pero sí le corresponde aumento. Ah, sí, porque yo me jubilé con lo mínimo, 7.048. Y bueno, igual va a tener el aumento general. Dígame, eso de los pañales, ¿es para nada más que para el hogar anciano o para otras casas? Hoy empezamos por los hogares de ancianos. Esperemos que, bueno, capaz que al iniciar más el Sistema Nacional de Cuidados también puedan mirarse. El primer paso que damos son con estas instituciones que están adheridas al BPS, no quiere decir que, yo me imagino, debe tener alguna o conocido familiar, y eso también genera costos para la familia y que, bueno, si se pueden reducir mejor, pero en principio son a los hogares. Sí, yo tengo a mamá en una casa de familia, pero hay 5 personas y se usan pañales. Es una señora que las cuida todas juntas.
Y además el BPS ha comenzado también a que en alguna de las prestaciones a dar la posibilidad, si la persona lo desea, de cobrar con una tarjeta que se carga y con eso puede comprar. La idea nuestra es que eso se siga ampliando en la medida de las posibilidades, y con la inclusión financiera y con otros beneficios que se pueden ir focalizando, se podrían de repente ir pensando en ampliar esa idea que hoy abarca a las instituciones, a las organizaciones que están dedicadas al cuidado, pero que, digo, si nos ponemos a trabajar y empezamos a pensar en ampliarlo, digo, cuanto más beneficio logremos hacerle llegar a aquel que realmente lo necesita, si es posible, digo, seguramente que vamos a encontrar los caminos, ¿no? Yo quería remarcar una cosa, porque hablamos sobre el Consejo Salario y me parece que es importante remarcar que la suerte que corren los trabajadores, la suerte de los trabajadores la corren también los jubilados. Si nos va bien a los trabajadores, le va bien a los jubilados. Y eso me parece importante. Hoy Sisto Amaro, en ese acto que hubo en el Centro de Vendedores y de Viajantes, decía de que ya es casi un hecho de que el ajuste va a ser de 2 dígitos, o sea que va a ser superior a 10. Él daba ya ese adelanto. Sisto Amaro, el representante de los jubilados, es el director del Banco de Previsión Social. Y Ernesto, que estaba en el mismo acto, decía: a lo largo de la historia hubo 3 momentos donde crecieron las jubilaciones. En el 85, ¿no? Él decía, luego de la reforma constitucional que hicieron los jubilados, como decía Ariel, ¿no? A principios de los 90, porque esta reforma fue en el 83, 2 años fueron, hasta que se suspendió el Consejo Salario, y ahora, en estos años, digamos, a partir del periodo pasado de gobierno. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué se explica lo del 2005? Porque se instalaron los consejos salarios y además en la CONAPRO hubo como una discusión de que había que mejorar los salarios y la jubilación. Entonces los primeros años, escoba nueva, va re bien. Si nosotros desde esa fecha hasta ahora hubiésemos aplicado política focalizada y priorizando los que ganaban menos, hoy quizás el tema de la jubilación mínima no estaría presente. Lamentablemente no fue la preocupación de los sucesivos gobiernos que hubo en democracia. Dejemos la dictadura, pero en democracia. Y bueno, se fue abandonando esa prioridad que para nosotros debía haber sido mejorar los salarios más bajos y las jubilaciones más bajas. Y bueno, y eso llevó a que hoy se tenga esta realidad, ¿no? Que a pesar de que haya habido un aumento tan impresionante y un esfuerzo tan grande de la sociedad para poder concretar eso, como arrancamos de una base muy chica, prácticamente todavía es muy insuficiente las jubilaciones mínimas, ¿no? Bien, buenas noches. Dice por acá: tengo un sobrino de 3 años que perdió una vista a raíz de que tenía presión. El médico nos dijo que hiciéramos los papeles para una pensión en el Banco de Previsión Social. Nos dijeron que no le pertenece. ¿Qué nos podría decir usted, Ariel y Ramón? Muchas gracias. Dice por acá, en terminación 369. ¿Qué pasa con esto? Bueno, primero hay que ver si nació por los programas de asignaciones familiares, y si la pérdida de la visión es congénita. En ese caso, la necesidad de lentes o que la razón de, no solo de la pérdida, puede tener razón a veces de baja visión, puede ser que tenga derecho. Sobre el lado de la pensión, lo que determinan los médicos, el nivel de discapacidad como para tener o no tener una pensión. Si fuera solo eso, puede decir, bueno, lo que tiene es, si fuera solo la pérdida de uno de sus 2 ojos, la visión en uno de sus ojos, es un campo visual más chico y no otra cosa. Entonces, por eso habría que conocer más en concreto el asunto y verlo y de vuelta. En general es eso, pero si quieren llamarnos al despacho, con gusto, para ver si nació por asignaciones familiares, si la enfermedad que le hizo la pérdida de la vista fue congénita o fue adquirida después de nacer. Después vamos a dejar los teléfonos allí, Diego, de despacho de la representación de los trabajadores en el BPS, 2401-0242 y 2401-0353. Buenas noches.
55. hola. 55, perdón. 0355. Buenas noches. Hola, sí, buenas noches. Sí, un gusto. Hola. Sí, los escucho, lo escucho. Hola, es para hacer una pregunta al señor. Es Picardo. Dígame una cosa, yo cumplo 70 años y a mí dice que no me pertenece los 1.500 pesos que dan al cumplir 70 años. ¿Por qué? Yo gano 10.500 pesos de jubilación. A ver si lo puedo reiterar porque justo Sí, pasó. a ver, usted lo que nos está planteando es cumplió 70 años Sí, y quiere saber si tiene derecho a la prima por edad. sí. Tiene que hacer una declaración frente al BPS. Está claro, su jubilación son menos de 9.000 pesos. Es una de las condicionantes. La otra es el ingreso promedio del hogar donde usted vive, que no supere los 9.000 pesos. Eso lo hace por declaración jurada en el BPS. Yo lo que le pediría que mañana vaya al BPS a decir, tengo 70 años, vengo a hacer la declaración jurada para ver si me corresponde y si cumple con esas dos condicionantes, tiene derecho a la misma. No, entonces está bien, porque yo fui, ya y me dijeron que como yo ganaba 10.500 pesos, me dijeron que no me pertenecía. Claro. Eso Yo fue le lo había que- entendido 6.500, discúlpeme. ¿Cuánto? Le había entendido 6.500. No, perdón, yo ganaba 10.500, perdón. Está bien. Fue lo que me dijeron a mí, que sí, que dice que ya estaba pasado de eso. Y bueno. De la plata. Muy bien, muchas gracias. Y esa es Y a ver hoy si entre aumentan las un poquito más cosas que le plantean a los partidos políticos la ONASPU es que saludar la ley que se aprobó en el 2007. En el gobierno pasado, en el gobierno de Tabaré Vázquez, se escuchó a la ONASPU un reclamo que venía desde la apertura democrática, porque en la dictadura sacaron la pensión, la prima por edad. No hubo en todo el periodo democrático nadie que escuchara a los jubilados. Recién en el 2007 aparece una ley que él pone primero que nada los que están con menos ingresos, por lo tanto llega hasta 9.000. Pero la ONASPU dice, bueno, vamos a subir un poco más. También cuando se empezó con las operaciones de ojo, de cataratas, que ya llevamos más de 50.000 que recuperaron el derecho, gracias al convenio del gobierno de Cuba con el gobierno de Uruguay, se empezó por jubilados que cobraban hasta 12.000 pesos. Hoy andamos cerca de jubilados que cobran hasta 28.000 pesos. Es decir, fuimos progresivamente. Primero, los que más difícil se le hacía poder acceder a obtener la cobertura o capaz que la intervención paga, aunque es difícil un jubilado juntar $1.000 para recuperar un derecho, como es saber, si no hubiese sido por los oftalmólogos y los médicos y la brigada esa internacionalista cubana en nuestro país, y la voluntad del gobierno además, porque los cubanos siempre estuvieron dispuestos, lo hacen desde muchísimos años, salir misiones médicas al mundo cuando lo necesitan. Están en el África, fueron los primeros que llegaron a Haití. Con el tema del ébola creo que también están preparándose para ir. Sí, no, ya hay más de 1.500. Sí, ya hay más, sí. Ya hay más de 1.500 en África. Y bueno, y espero que el próximo gobierno haya escuchado uno de los planteos de la ONASPU, que era aumentar los topes para la prima por edad. Yo estoy de acuerdo. La prima por edad al cumplir los 70 años, pero no a todos. A determinado nivel, los que tienen jubilaciones muy grandes no precisan los 1.500 pesos. Hay que pensar en los que menos tienen. Porque a las situaciones distintas hay que tratarlas distintas para poder ser iguales, en definitiva, ¿no? Yo tengo 61 años y 25 de trabajo, más los años de trabajo con mi padre, que llego a los 30, pero lo que trabajé con mi padre no me lo aceptan. ¿Qué tengo que esperar a los 65? Dice por acá. Yo digo, hay que mentir para jubilarse y decir que trabajé en otra cosa, capaz que me jubilan, dice por acá, en 709. Sí, hay gente que ha mentido, y hay una gerencia en el BPS que permanentemente analiza expedientes por muestreo, por cruce de información, y se han dado de baja y han hasta terminado gente presa, porque en definitiva es un delito. Entonces, por suerte, aunque yo sé que
esta señora no quiere, no lo debe sentir así. Por suerte, en el 2010, con 25 años de trabajo, a los 65 nos jubilamos. Porque antes de eso, por la reforma del 95, si al partir de los 60 años no tenía 35, recién a los 70, con un mínimo de 15, me jubilaba. Yo sé que no es lo mismo decirle, bueno, espere 9 años que espere 4. No sé si tiene hijos, si dentro de esos 25 años están contemplados los hijos, pero bueno, es posible que los años que trabajó con el padre sean de menor y los años de trabajo con los padres de menor, y sobre todo si no están registrados, por supuesto, no se pueden probar. Esa es una de las razones, no nos dice la señora, pero tal vez presumo que sea eso. Otro mensaje: los trabajadores aportamos durante toda nuestra vida, nos jubilamos, recibimos aumento una vez al año, como si fuese una dádiva, dicen por acá, pero todos los meses me siguen cobrando impuestos. Sistema Nacional Integrado de Salud, IAS, lamentable, ¿no? Dice por acá el 525. Bueno, es cierto, el aumento es una vez al año, pero que lo recibe de ahí para adelante. Porque, como lo plantea, parece que una vez al año le damos una partida y después volvemos al anterior. Yo creo que el problema no es cada cuánto, sino cuánto puedo comprar con lo que cobro. Hubo, en los años 90, ajuste cada 4 meses. Y fueron los años donde más perdimos. Porque había inflación de más del 100% por año. Capaz que no nos acordamos, pero es bueno hacer memoria cuando los precios se remarcaban de un día para el otro. En las góndolas tomaban personal para ir cambiando los precios en los grandes supermercados, porque todos los días había inflación. Entonces, yo fui dirigente sindical de los curtidores, no me olvido más, 33% de aumento en un cuatrimestre, y perdimos cerca de un 8% en ese cuatrimestre, porque la inflación fue mucho más que 33 en un cuatrimestre. Entonces, el problema no es solo la periodicidad, es si lo que yo compraba hace un año, ahora con el aumento, compro igual o compro menos o compro más. Y lo que es insuficiente, pero puedo comprar más de lo que compraba hace un año atrás. Entonces, lo que hay que sostener es el crecimiento del salario. Y si gana poco, difícil que pague IAS, porque dice, me cobra IAS y eso. Salvo, reitero, 22.500 pesos, no paga IAS. Lo que supere los 22.500 pesos hasta 50.000 pesos de jubilación, ahí paga el 10% de esos 28.000 pesos o 27.500 pesos que superan los 22. Entonces, yo creo que la mayoría que se comunicó con nosotros, que nos dijo cobro 10, cobro 14, cobro 8 de jubilación, no se confundan, que si se plantea y se concreta eliminar el IAS, no los favorece a ustedes, los favorece al 16% que tienen jubilaciones privilegiadas, que ganan de repente 100.000 pesos y por lo tanto paga 10, 12.000 pesos de IAS. Son pocas, pero las hay. Y lo que sí nos perjudica a todos, porque esos 200 millones de dólares que dejan de entrar al BPS, ¿qué vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a sustituir? Porque no nos olvidemos, ya vivimos, ahora en la reforma tributaria del 2007, desapareció el COFIS, que fue sustituido por el IAS. El COFIS lo pagábamos todos los que consumíamos, porque eran 3 puntos más por encima del IVA, que yo iba a comprar siendo pobre o siendo rico y lo pagaba igual, porque si iba a comprar esta copa pagaba 22% de IVA más 3% de COFIS. Se eliminó el COFIS y se sustituyó con el IAS, pero ya no va un pobre a comprar una copa y le cobramos, solo el que cobra jubilaciones altas lo paga. A los dos, muchísimas gracias, Ariel. Bueno, el agradecimiento por estar siempre, y bueno, espero que Ramón también
lo descontamos, que tenga un éxito importante. Yo siempre lo digo acá, me siento un trabajador, así que si le va bien a los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social, nos va a ir bien a todos nosotros. Gracias a los dos y bueno, a la orden como siempre. Bueno, y muchísimas gracias. Se lo dejamos a él, a Ramón. Sí, pero digo, con un compromiso y con un pedido. El compromiso es que vamos a seguir viniendo, vamos a seguir informando, vamos a seguir difundiendo los derechos y las obligaciones de seguridad social, así, también, sin filtro, sin ningún tipo de filtro, sin ninguna censura, hablando directamente con la gente, tratando de escuchar y tratando de responder. Y bueno, y el pedido es que la gente siga participando, que la gente siga opinando, que la gente siga reclamando, movilizándose, porque la participación de la sociedad es fundamental para seguir avanzando en seguridad social. Gracias, Ramón, y suerte. Bueno, gracias, Ariel. Muchas gracias a ustedes. Un gusto, como siempre. Y nos reencontramos un lunes de esto en la radio. Muy bien. Que tengan una buena jornada, no le decimos hasta el martes, le decimos hasta mañana, porque mañana estaremos 22:30 con otro vecino pregunta especial, con el ex hombre que estuvo allí al frente del Ministerio de Trabajo, Brenta, hablando aquí en la noche del vecino pregunta. Que tengan ustedes una muy buena jornada. Nace de mi guitarra un vals para mi pueblo,